Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y qué bueno que se la hayan pasado muy bien, ¿verdad? En Navidad, así como recibiendo el año 2026 y ojalá que este año 2026 que Dios nos permite empezar a vivir, lo vivamos para darle la gloria a Dios. Oramos, Señor, exaltamos y bendecimos tu nombre por lo que tú eres. Eres el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni tiene fin. Hoy te adoramos porque sabemos lo que tú eres, el Dios que es 3 veces santo. Y hoy yo te ruego en el nombre de Jesús que la palabra, Señor, que se ha preparado con anticipación, el Espíritu Santo la lleve del oído al corazón. Que tú bendigas a todos aquellos que se están conectando, Señor, para poder ser alimentados por el maná espiritual, por la palabra que es vida y es poder. Estamos en tus manos y tú seas honrado, tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 14. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Hemos estado, vamos ya haciendo cuenta, más de 5 meses hablando del Evangelio de Marcos. ¿Por qué es importante agarrar libro por libro? ¿Por qué? Porque es cuando nos damos cuenta del concepto realmente de lo que Dios nos está diciendo en el capítulo, en el libro de tal evangelio o de tal profeta. Y dice Marcos 14 del 43 en adelante, en el nombre de Jesús, dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubriendo el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El tema de esta mañana le puse por nombre la traición en Getsemaní. Y Marcos 14, 43 al 52 nos lleva precisamente a este lugar, al huerto del Getsemaní, donde Jesús es traicionado por Judas y arrestados por los líderes religiosos de ese tiempo. Ahora, este pasaje nos enseña varias lecciones que son muy valiosas para nuestras vidas hoy en día. Número 1, nos enseña la realidad del pecado hoy en este tiempo como en el tiempo pasado. Y que la traición de Judas también nos trae a recordar que el pecado no es un juego. El pecado es algo real que puede llevarnos a tomar decisiones terribles, que muchas veces es tarde para arrepentirnos. Número 2, nos muestra la soberanía de Dios. A pesar de la traición y el arresto, Jesús mantiene el control y cumple su propósito por el cual fue enviado por el Padre. Dice Marcos 14, 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así
para que se cumplan las Escrituras. Y número 3, el Evangelio de Marcos nos habla para mostrarnos la victoria sobre el miedo. Y Jesús enfrenta la cruz no con temor, no con miedo, sino con valentía y una confianza total en su Padre, el Dios Todopoderoso. Dice los versículos 43 al 45 de esta manera: luego, hablando él aún, dice, vino Judas. ¿Con quién hablaba? Hablaba con los discípulos, excepto Judas. Dice que era uno de los 12 y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, ya todo estaba premeditado, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad, diciendo: no hay duda, al que yo bese, ese es Jesús. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Ahora, la pregunta muy importante: ¿por qué Judas decidió entregar al maestro con una señal del beso? Quiero explicar lo siguiente. Se dice que en los tiempos de Jesús, un beso era un gesto de un respeto, de amistad y afecto. Y los rabinos y líderes religiosos sabían besar o besaban a aquellos allegados por respeto y afecto. Ahora, pero también dice que se usaba el beso para despedir a alguien. Entonces tiene una coherencia, porque Pablo también dice, habla del ósculo santo, o sea, del beso santo. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, bendito sea el Señor. Mateo 26, versículo 49, hablando sobre Judas que entrega al Señor. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. O sea, como diciendo: buenos días, maestro, buenas noches, maestro. Pero era una señal, el beso, de una hipocresía donde estaba entregando a su maestro. Sin embargo, en el contexto de la tradición de Judas, el beso que le dio a Jesús se convierte en un gesto de hipocresía, así como de traición. Y Judas utiliza el beso como una señal para identificar a Jesús, a los soldados, así como a los líderes religiosos. Dice Marcos 14:44, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. O sea, que no tuvieran dudas. Vemos aquí la ironía, donde Judas utiliza un gesto de amor y respeto para entregar a Jesús. Utiliza un gesto de amor y respeto para poder entregar a Jesús a sus enemigos. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra la profundidad de la traición de Judas y la maldad de su corazón. Que con ese beso vemos el cumplimiento de la profecía. Hermanos, el beso de Judas cumple la profecía en el cual estaba escrito ya en el Salmo 41:9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
nos habla que la traición de Judas era parte del plan de Dios para la salvación de toda la humanidad, hablando de aquellos que fueran salvos. El versículo 45 de Marcos 14 dice: y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, y le besó. Diga conmigo: traición. La traición del beso de Judas es un gesto de traición en el cual él se le olvidó todo aquello que había visto y oído de Jesús. Entregó a Jesús a sus enemigos. Ahora diga: hipocresía. ¿Por qué quiero que repita esto? Porque quiero que se nos grabe que traicionar a nuestros hermanos, traicionar a Dios, traicionar la palabra de Dios, trae un juicio. No quiero que repita nomás porque sí, no, porque quiero que se nos grabe que ser hipócrita, fingir, y no somos, esto nos habla que no somos leales. Judas fue traicionero, fue hipócrita, porque entregó al maestro. Muchos dirán: si yo hubiera sido Judas, no hubiera hecho eso, porque viendo los milagros que Jesús hizo, es para estar seguro y mi fe estuviera hasta arriba. Pero no fue así. Nosotros en estos tiempos también hemos sido creyentes traicioneros, creyentes con hipocresías, porque muchas veces traemos una Biblia bajo nuestras manos. Pero ¿qué sucede? No estamos haciendo lo que dice el Señor en su palabra y estamos traicionándole. Estamos siendo hipócritas. Estamos fingiendo como fingió Judas. No estamos siendo leales a la palabra del Señor. Diga conmigo: desprecio. ¿Cuántas veces nosotros también hemos despreciado? Tal vez no con un beso como Judas lo hizo, pero al desobedecer sus mandamientos, al desobedecer su palabra, estamos despreciando al Señor. En este año que terminó el 2025, ¿cuántas veces traicionamos a Jesús? ¿Cuántas veces le despreciamos? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por medio de su palabra, diciendo que es tiempo de ponernos bien? Pero ¿qué sucede? Despreciamos el consejo. Judas lo despreció dándole un beso. Nosotros hoy en estos tiempos lo despreciamos al no obedecer su palabra. Marcos 14:46 dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Ahora Jesús se entrega de una manera voluntaria. ¿Por qué? Él tenía la facultad para pedirle al Padre legiones de ángeles para defenderlo, mas no lo hizo. Esto significa que el Señor voluntariamente se entregó, a pesar de que podría haber escapado o haberse defendido. Jesús se entrega a sus enemigos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. En el capítulo 8 de Juan, versículo 4 al versículo 8 se lee así: le dijeron: maestro, no es esa cita, pero quiero seguir adelante, donde dice que la profecía es cumplida en el arresto de Jesús. ¿Cuál profecía? Aquellas profecías
que los profetas hablaron de que el Mesías vendría, un Mesías que no ocuparía armas, un Mesías que iba a vencer el pecado a través del amor. ¿Por qué a través del amor? Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y son profecías que se cumplieron en ese tiempo. Ahora, la justicia humana puede fallar. Los líderes religiosos, y así como los soldados, ellos están dispuestos a condenar a un inocente para mantener su poder y posición. Hermanos, como en ese tiempo, hoy también el mundo está en un declive, enfermo de mantener poder, enfermo de mantener una posición para subyugar a las naciones. Tristemente y lamentablemente, y esto voy a hablar tratando de no ofender a nadie, ningún partido, nada, lo hablo porque lo dice la palabra de Dios, que el mundo está enfermo de poder y que cada día se está autodestruyendo a sí mismo. El día 3 de enero, en la madrugada, el presidente de Venezuela fue secuestrado. ¿Por quién? Por un presidente enfermo de poder, donde, si usted ve la historia de Estados Unidos, y lo digo con amor y con respeto a mis hermanos norteamericanos, lo digo con pasión en la palabra del Señor, conforme el reino de Dios. Si usted lee la historia, desgraciadamente los Estados Unidos, ese ha sido su proceder en todos los tiempos: meterse a la casa de los vecinos para sustraer los bienes que ellos tienen. Hoy, nuestros hermanos venezolanos, es importante estar orando por ellos. Miren, muchos piensan que fueron libertados de la tiranía del gobierno que estaba, pero no es así. Quiero decirle, amado hermano, amado amigo, que a Estados Unidos no le interesa la humanidad. A Estados Unidos no le interesa las vidas de los venezolanos. ¿Qué le interesa? El petróleo, el oro y todas las riquezas que Venezuela tiene. Y sabes una cosa, estemos orando por México, porque se rumora, y de acuerdo a lo que Trump ha dicho, y dijo: hay que hacer algo por México. Pero quiero decirle, en el amor de Cristo, México no es Venezuela, no lo es. Si en los 2 años que Estados Unidos tuvo una guerra con México y la ganó, ¿por qué la ganó? Por los vendepatrias, por los gobiernos anteriores que tuvimos, pero con este gobierno las cosas son diferentes. Somos millones y millones de mexicanos que, conforme dice el himno nacional, mexicanos al grito de guerra. Y la Biblia nos apoya en este caso, porque el mismo Éxodo capítulo 22 habla que si usted sorprende al ladrón tratando de forzar la puerta de su casa y usted lo mata, lo hiere y él muere, Dios no te juzgará por esa muerte. ¿Por qué digo esto? Porque es tiempo que el creyente se ponga en oración y pida a Dios visión, pida a Dios que le muestre quiénes son y con quiénes estamos tratando. La hipocresía, la justicia humana, el mundo corrompido,
por gobiernos enfermos de poder. Pero algo quiero decirle, algo que tal vez a todos esos gobiernos que viven o que actúan de esa manera en la guerra, la victoria de hoy será la derrota del mañana. Y estemos orando por los Estados Unidos, nuestros hermanos vecinos. Estemos orando al Señor pidiendo misericordia. Porque sabes una cosa, todo lo que tiras un día va a caer, y peor será todo eso. Si Dios está permitiendo estas cosas, es por algo. Si usted lee la historia, por eso es importante, siempre les digo, lean, estudien. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos, cuando leemos, se abren capas, se quitan capas de ignorancia espiritual. Se quitan esas capas que no nos dejan ver las cosas, el por qué están sucediendo. Y quiero decir lo siguiente, hablando que el poder ha enfermado a muchos gobernantes. Estados Unidos, en los tiempos pasados, era una nación bendecida por Dios. ¿Por qué razón? Porque aquellos primeros presidentes pusieron a Dios en primer lugar y eran bendecidos, eran prosperados. Era una nación que no le faltaba nada. Pero de tiempo para acá, Estados Unidos, escuche bien, le ha dado la espalda a Dios. Ahora, y lo digo con seguridad, por los hechos que se ven, ahora solamente usan el evangelio como una máscara, pero los actos, los hechos que hoy Estados Unidos está haciendo es una barbarie, es fuera de lo que dice realmente la palabra de Dios. Por eso yo les digo, estemos orando por nuestros hermanos de los Estados Unidos. Estemos orando porque Dios tenga misericordia y que tarde y temprano, escuche bien, Dios hará justicia. Hermanos, la justicia humana falla porque muchos gobernantes están enfermos de poder, quieren posicionarse de todas las cosas que ellos no tienen. Ahora, volviendo a la traición de Judas, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando Judas entregó al maestro y fue arrestado y fue llevado? Dice que todos ellos huyeron. Versículo 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Cómo fue la reacción de Pedro? Fue una reacción impulsiva. Pedro actúa en ese momento sin pensar. Pedro siguió su instinto de defender a su maestro. Hermanos, el único medio o la única forma de poder defender al maestro es que nosotros hablemos de la palabra del Señor y vivamos en santidad como dice su palabra. Mas sin embargo, ningún ser humano puede ayudar al maestro, en este caso como Pedro quería hacerlo. Pedro dice que desenvainó la espada. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús reprende a Pedro y le dice: Pedro, guarda tu espada. Y al momento, cuando Jesús vio que la oreja del siervo estaba trozada, ¿qué hizo? Dice que sana a ese hombre.
Ahora, la Biblia no dice, pero la historia sí narra. Le recomiendo que lean el libro que se llama La historia de los judíos. Habla de muchas cosas de esto. Donde Jesús sana la oreja del siervo, y que posteriormente ese hombre que fue sanado por Jesús fue un discípulo que siguió al maestro. Dice Lucas 22:51: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Esto muestra la misericordia, nos muestra el poder de Jesús, incluso en medio de la traición y el arresto hacia él. Versículo 48: y respondiendo Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿De qué habla Jesús? Jesús destaca la hipocresía de esos líderes religiosos que lo buscan en secreto en lugar de enfrentarlo en el templo. Hermanos, aunque su arresto, la verdad, era parte del plan de Dios y que las escrituras debían de cumplirse. Dice el versículo 50: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Por qué huyeron? ¿A poco no habían estado con Jesús? ¿No habían escuchado todo lo que Jesús les había dicho, que llegaría el tiempo en que Él sería entregado? ¿Por qué huyeron? Estaban asustados, tenían miedo y no querían el mismo destino que Jesús tenía. Alguien dirá: yo no hubiera corrido. Pero quiero decirte que hoy muchos cristianos corren. Muchos cristianos están alejados de Dios. Muchos cristianos que en un tiempo tenían una comunión con Dios real y verdadera, ahora muchos están alejados, asustados. ¿Por qué? Por todos los conflictos, los problemas que tienen. Muchos han huido. Ojalá que este año 2026 lo que usted le prometió a Dios lo cumpla, porque hay una sentencia que dice: no prometas a Dios lo que no vayas a cumplir. Si lo prometes, cúmplelo, porque si no lo cumple, habrá juicio. Ahora, al huir, ellos muestran falta de fe, a pesar de haber visto milagros, a pesar de haber estado con Jesús. Los discípulos no confían en que Él puede protegerlos. Lo mismo sucede hoy. La falta de fe en el cristiano hace que no se congregue. La falta de fe en el cristiano, en el creyente, hace no tener una comunión con Dios. La falta de fe. Los discípulos muestran la debilidad humana. El abandono de ellos es un recordatorio para todos nosotros de la debilidad y la fragilidad que es parte de nuestra naturaleza. Por eso el mismo Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Si con Cristo, caminando con Él, tenemos dificultad, ¿cuánto más dificultad usted tendrá caminar sin Cristo en el corazón? Los versículos 51 y 52 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, o sea, lo agarraron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo, o sea, se zafó como pudo y dijo: sálvese quien pueda.
Ahora, la identidad del joven en la Biblia no se especifica. Pero según los historiadores, teólogos y eruditos de la Biblia, se cree que podía ser mismo Marcos, el escritor de este evangelio. Algunos creen que el joven es Marcos, el autor del evangelio en el cual estamos hablando, y que este episodio es un testimonio personal de su experiencia vívida siguiendo al maestro. Ahora, sobre el joven que huye desnudo, ¿qué presenta aquí? Presenta la fragilidad, presenta la debilidad de la naturaleza humana. Ahora, la lección del joven que huye desnudo también nos enseña cosas muy importantes. Número uno, nos enseña la importancia de la perseverancia, que a pesar de la debilidad, a pesar del miedo, debemos perseverar en nuestra fe, debemos perseverar siguiendo a Jesús. La perseverancia, que así como iniciamos el 2026, lo terminemos igual, perseverando. Pero ¿qué sucede? Les hablaba a los hermanos que cada año tras año, empieza enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pocos asistentes ya, porque han perdido las fuerzas, la confianza, ya dejaron de perseverar. Y Dios nos dice aquí por medio de esta enseñanza de la importancia de perseverar a pesar de la debilidad, a pesar del miedo. Debemos perseverar en nuestra fe y seguir a Jesús. Pero también en el ejemplo de este joven nos habla sobre la gracia de Dios, aún cuando fallamos y huimos. Dios nos ofrece su gracia y su perdón. Cuando Pedro le negó, cuando cantó el gallo, ya explicamos, ¿verdad? Lo que realmente se refiere al gallo, no a un gallo en un pájaro, no. Explicábamos que era el cambio de la guardia, de la vigilia, cuando hacían cambios los soldados. A eso se refiere. No que realmente el gallo, ¡kikiriki! No, ya explicamos con detalles. Entonces, la gracia de Dios, aun cuando Pedro falló, le negó, pero él se arrepintió, ¿qué hizo Dios? Dios en su gracia lo perdonó y le dijo: ve, y mandó para que también le dijera a sus hermanos. Ahora, el análisis de Marcos 14, 43 al 52 no solo es un registro histórico, más bien es un espejo que refleja las luchas de fe contemporánea. Quiero presentar 4 aplicaciones prácticas para la vida del creyente hoy. Número 1. Cuidado con la religiosidad de fachada, como el beso de Judas. Cuidado en ser religiosos, aparentar santidad, besando a alguien, hablándole bien a él en su frente, pero cuando nos volteamos estamos condenándole, estamos hablando mal de él. Cuidado con la religiosidad de fachada. La traición de Judas nos enseña que es posible, escuche bien, es posible tener un lenguaje cristiano. Hermano, Dios te bendiga. La paz de Dios sea con vosotros, hermanos. Aleluya. Participar en la liturgia, participar en un ministerio e incluso estar cerca de los líderes, de los hermanos, mientras el corazón realmente busca intereses personales como el poder, dinero,
o reconocimiento. Tenemos que evaluarnos hoy, hacernos la siguiente pregunta: mis actos de afecto hacia Dios, mis cantos y mis oraciones, ¿realmente coinciden con mi obediencia privada? ¿Que lo que hago delante de ustedes realmente va acorde con mi vida privada, mi comunión con Dios, o solamente aparento? No permitamos que nuestro servicio a Dios se convierta en una máscara para ocultar una agenda personal. Número 2, el peligro de nuestras propias espadas, que muchas veces cortamos orejas. ¿Cómo es eso, pastor? Todo mundo trae una espada y muchas veces la hemos desenvainado para cortar orejas a los hermanos. Por ejemplo, por decir algunos: ay, ahora el hermano ahora se peina así, le estás cortando la oreja. Ay, a la hermana, mire cómo viene, le estás cortando la oreja. ¿Sí me explico, iglesia? Traemos la guadaña desenvainada y la espada y empezamos a tijerear, a cortar a orejas. Ahora le van a decir los hermanos mocha orejas. Ahora, Pedro intentó defender el reino de Dios usando las armas del mundo. ¿Cuáles son las armas del mundo? Violencia, impulsividad, impulsivos, como el fósforo, tantito lo raspan y se prende. Mientras que la Biblia dice que no con espada, no con ejército, mas con su Santo Espíritu. A veces como creyentes tratamos o intentamos ayudar a Dios mediante la manipulación, el conflicto o la fuerza, olvidando que su reino no es de este mundo. Ahora, cuando enfrentamos injusticia o ataques a nuestra fe, debemos recordar que la victoria cristiana no viene de cortar orejas, es decir, de ganar discusiones a gritos o imponerse por la fuerza, sino de la confianza en la soberanía de Dios y el cumplimiento de su palabra. Por ejemplo, usted como congregante en este lugar, usted me conoce como su pastor. Cuando yo me doy cuenta de algo, yo no voy a reclamarle. Yo simplemente digo: Señor, supe esto y he constatado esto. Yo no puedo hacer nada, no puedo cambiar la vida, el corazón de mi hermano, pero sí tú puedes hacerlo. Señor, yo hoy intercedo, yo hoy pido por mi hermano, pido por esta persona. Y usted es testigo. A nadie he molestado para decirle: oye, hermano, ¿por qué haces? No, a menos cuando es algo que la iglesia, a ver, entonces sí ya lo llamamos. Y no solamente yo, sino que convocamos a los líderes para poner orden y oramos a Dios. Entonces, número 3, la fragilidad de la autoconfianza, es decir, la huida y la desnudez. Mire, los discípulos prometieron morir con Jesús. Es como nosotros decimos muchas veces: ahora sí, Señor, este 2025, ¿qué pasó? No, 2026 en el cual estamos, Señor. Ya el esposo habló con la esposa y los hijos: ahora sí, hijos, aquí se va a hacer lo que yo diga. Todos los domingos vamos a ir a la iglesia, hijo, ahora sí. Pero resulta que el hijo es tan necio y tan desobediente que el domingo usted le habla: hijo, no, yo no quiero ir, ya soy mayor de edad, deje vivir mi vida. Y ya se empezó a perder la promesa que hizo. Y empiezan a faltar a la promesa que hicieron de seguir y morir por Jesús. Los discípulos, antes, el primer peligro
huyeron. ¿Por qué? Porque el peligro es real. Se ve, se palpa. Y ellos huyeron. Y el joven que huyó desnudo nos recuerda que sin el poder, escuche bien, porque todo tiene un concepto. Esta escena del joven que huye desnudo nos recuerda que es el cristiano sin la llenura del poder del Espíritu Santo. Nuestra vida es frágil. No hay poder, no hay valentía, porque el que nos da poder y valentía es el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos llenamos cada día de Él. Sin el Espíritu Santo y la llenura en nuestras vidas de todos los días, hermanos, ante la presión todo se desmorona, se viene abajo, nos desanimamos. ¿Por qué cree usted que muchos creyentes aún están desanimados? Por lo mismo. Por lo tanto, no confiemos en nuestra propia fuerza espiritual. El fracaso de los discípulos nos enseña a ser humildes, a buscar a Dios, a consagrarnos a Él y a depender de la gracia de Dios, de Él. ¿Para qué? Para permanecer firmes en los momentos de crisis, porque ¿sabes qué? Vendrán aún mayores. El tiempo que viene o los tiempos que vienen no es como muchos están diciendo, están profetizando prosperidad, bienestar. No es así. En la Biblia está escrito lo siguiente, que dice: el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Tendrá persecución, no será rico, no tendrá un mejor trabajo, un mejor sueldo, no, tendrá persecución por causa de la palabra, por predicar la palabra como es, por vivir de acuerdo a la palabra. Pero hoy, este año 2026, muchos ya decretaron tantas bendiciones, pero no es así. No es así. Hermanos, el propósito en medio del caos, es decir, el cumplimiento de las Escrituras, en medio de la traición, el ruido de las espadas y el abandono de sus enemigos, aún así, ¿qué hizo Jesús? Él se mantuvo en paz, porque sabía que todo estaba bajo el plan de Dios y que era todo esto para que se cumplieran las Escrituras, todo aquello que estaba escrito por Él. Cuando la vida parezca fuera de control o nos sintamos abandonados, debemos recordar que Dios, hermanos, sigue sentado en el trono. Por lo tanto, tu situación actual, lo que estás pasando hoy, no es el final de la historia, sino más bien es una página en el plan redentor que Dios está escribiendo aún en tu vida y en la mía. La traición de Judas en Getsemaní, pero también el abandono de sus discípulos, es un momento crucial en la narrativa de este evangelio. Vemos cómo Judas, uno de los discípulos de Jesús, lo traiciona y lo entrega a los líderes religiosos, quienes lo arrestan y enseguida lo llevan a juicio. ¿Qué vemos aquí? Vemos la cobardía, vemos la deslealtad. A pesar de haber estado cerca de Jesús, a pesar de haber visto sus milagros, Judas se deja llevar por la codicia y la ambición, y esto hace que entregue a su maestro a los enemigos.
Ahora, ¿qué decimos del abandono de los discípulos? La huida de todos ellos, incluyendo a Pedro, es un ejemplo de la fidelidad y la falta de fe. Somos infieles. A pesar de haber prometido seguir a Jesús hasta la muerte, los discípulos lo abandonan en el momento de la necesidad. Lo mismo sucede hoy, hermanos. ¿Por qué vamos solamente a culpar a Judas y a los discípulos? Nosotros también le hemos abandonado al Maestro. Hemos sido infieles con Él. Mas sin embargo, en medio de la traición, Jesús se muestra como el Señor soberano que entrega su vida por toda la humanidad. Su respuesta a los soldados y líderes religiosos es un ejemplo de su autoridad y poder. Muy bien, para ir finalizando, los versículos de Marcos 14, versículo 42 al versículo 52. Alabado sea el Señor. Dice de esta manera: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto del cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Vemos la realidad de la naturaleza humana con todas sus debilidades y todas sus fallas, pero también vemos la gracia y la soberanía de Dios que se manifiesta en la entrega de Jesús por toda la humanidad. Hermanos, esta escena nos llama a reflexionar sobre nuestra propia lealtad y fe, y a recordar que Jesús es el Señor que nos ama, es el Señor que nos salva. Para ir concluyendo, la traición en el Getsemaní es un tema, la verdad, muy profundo y muy complejo en la Biblia, donde los teólogos ven esa traición como un acto de cobardía y de lealtad por parte de Judas, uno de los discípulos de Jesús. Número 1, la traición como cumplimiento de la profecía. Algunos teólogos creen que la traición de Judas fue un cumplimiento de la profecía del Salmo 41:9 que leímos, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto nos dice que la traición de Judas era un plan de Dios. Pero también otro teólogo dice que la lucha entre el bien y el mal, otros ven que esta traición de Jesús como un ejemplo de la lucha entre el bien y el mal. ¿Sabía usted que hay una guerra espiritual todos los días? Satanás le dice: no vayas, no leas la Biblia,
no ores, no ayunes. ¿Para qué te congregas? Ya fuiste el domingo, no vayas el miércoles. No, no y no y no. Hay una guerra. Por eso la lucha entre el bien y el mal es todos los días. Y Jesús sabía que era parte de su misión en la tierra de venir y morir por un mundo pecador, por un mundo que muchos aún le siguen despreciando. Dice Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿De quién habla? De Judas. La lucha entre el bien y el mal. En resumen, hablando de la traición en el Getsemaní, decíamos que el tema es complejo. Si nosotros escudriñamos y buscamos más, vamos a encontrar más información sobre la lucha entre el bien y el mal, pero también de la importancia de la lealtad, la importancia de la fidelidad, así como el cumplimiento de la profecía. La traición de Judas nos recuerda la importancia, hermanos, de ser leales y ser fieles a Dios, pero también a nuestros hermanos. Recuerde que vivimos en un mundo donde la lealtad, donde la fidelidad son valores que están en declive. Debemos esforzarnos por ser fieles a Dios y a nuestra fe. Por esta razón, Jesús nos llama a estar vigilantes, nos llama a orar para no caer en la tentación de este mundo, donde las tentaciones y los ataques del enemigo son constantes. Por esta razón debemos estar constante en oración y vigilancia para no caer en pecado. Yo les invito, amados hermanos, que este año 2026 busquemos más de Dios a través de la oración. Busquemos más de Él a través de su palabra. Yo le animo en esta mañana que este año 2026 usted se disponga, como se dispuso Josué cuando dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque el mundo se está desmoronando, si usted está parado en la roca, nada le pasará, a menos que Dios lo permita, porque hay un propósito aún mayor para usted. Oramos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por la lección de tu palabra en el Getsemaní, donde nos recuerdas la importancia de la lealtad y la fidelidad, y nos llamas a estar vigilantes y a orar para no caer en la tentación. Señor y Padre eterno, te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti en todo momento, incluso en los momentos más difíciles. Que nos mantengamos firmes en nuestra fe y no nos dejemos llevar por las tentaciones del mundo, del enemigo. Te pedimos que también nos perdones nuestras propias traiciones y debilidades que tuvimos en el año 2025. Que este año 2026, Señor, que tú nos limpies de toda maldad y nos hagas cada día criaturas nuevas en Cristo. Padre, que la lección de la traición en el Getsemaní nos recuerde la importancia de la gracia, así como el perdón, y que nos esforcemos
por perdonar a aquellos que nos han ofendido, así como tú, Señor, nos has perdonado a nosotros. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.